amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este programa, una semana especial. En esta semana estaremos tratando el tema de la no violencia contra la mujer a propósito de cumplirse el 50 aniversario de la muerte de las hermanas Mirabal. Muy buenas tardes, Mildred y Berioska, ¿cómo están ustedes? Bien. Sí, sabe, Lindsay, que es muy interesante lo que pasa esta semana. Yo creo que llegamos como a la cúspide de un proceso que se venía gestando todo el año, porque en este año se celebra el 50 aniversario, se conmemora, no decir celebrar, sino conmemorar y recordar el asesinato de las hermanas Mirabal, que cumplen 50 años, que fueron víctimas de la dictadura trujillista, que de una manera vil les quitó la vida en un momento de su mayor desarrollo, muchachas entre 25 y 30, menos de 40 años. Madres de familia, Minerva, en el caso de Minerva, por ejemplo. Sí, las dos, y las tres, en plena edad reproductiva, con responsabilidades familiares, fueron asesinadas vilmente por el tirano. Y a propósito de eso, un elemento importantísimo que debemos destacar, a propósito de la muerte y el asesinato de las hermanas Mirabal, fue un hecho de tanta relevancia en ese momento y a través de los años, que ahora cumplimos los 50 años, que Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, con el propósito de llamar la atención del mundo sobre la situación de violencia que padecen las mujeres en los diferentes continentes. Es muy importante porque fue la República Dominicana quien presentó la moción en el año 1999, avalada por 60 países, solicitando que sea el 25 de noviembre, a propósito de la muerte y el asesinato de las hermanas Mirabal, que se designara ese día para conmemorar, para recordarle al mundo y llamar la atención sobre la violencia que sufren las mujeres, a propósito de esa violencia que sufrieron nuestras dominicanas, nuestras hermanas, las hermanas Mirabal. Y ese suceso sirvió de referencia, que en el 1981, en Bogotá, Colombia, también ellos declararon el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en conmemoración de este suceso de las hermanas Mirabal. Sí, porque entonces estuvieron de acuerdo todos los países, que eso también es importante destacarlo, porque no solamente en la República Dominicana las mujeres vivían maltratos, sentían maltratos de parte de sus parejas, de la sociedad, en este caso, que fue el caso de las hermanas Mirabal, la intolerancia que sentía el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo en esos momentos, por ser ellas unas mujeres defensoras de sus ideas, unas mujeres que siempre se preocuparon por su sociedad, que no se quedaron como simples amas de casas, sino que estudiaron, fueron a la universidad, fueron mujeres inquietas. Su familia, la familia de las hermanas Mirabal, porque de ahí nace todo, eran personas de mucha moral. Hay que recordar también que cuando entra la época de Trujillo, la gran fortuna la fortuna que tenían, ellos la perdieron prácticamente toda. O sea, fueron personas que sufrieron mucho definitivamente bajo el régimen de Trujillo, hasta culminar con la muerte de las hermanas Mirabal de manera horrorosa, matadas a palos, sangrientamente, tanto ellas como su chofer, porque también hay que recordarlo. Entonces, era justo y necesario que este día fuese recordado no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Sí, yo creo que es muy importante destacar, Lindsay y Berioska, que las hermanas Mirabal son un ejemplo de patriotismo y de entrega, de una capacidad, además de que eran mujeres inteligentes y entregadas y bien formadas, eran mujeres que tenían la capacidad de tener una visión del futuro y de luchar porque en nuestro país se estableciera un régimen democrático. Ellas vienen de una familia acomodada, de Salcedo, que ahora es la provincia Hermanas Mirabal, y recibieron una educación muy buena. De hecho, las dos hermanas, las tres primeras, fueron a estudiar a La Vega. La más pequeña, María Teresa, se quedó por tener una edad muy temprana. Y luego de ahí pasan a la universidad, a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De hecho, Minerva se graduó de abogada, doctora en Derecho, con una tesis sobre la retroactividad de las leyes, un poco llamando la atención sobre eso que hacía Trujillo, de aplicar las leyes de manera retroactiva. Y ella hablaba de ese principio. Y nos llama mucho la atención
el hecho de que en aquella época no era muy común que las mujeres hicieran vida pública como la hacía ella. Claro. Y yo creo que Minerva tiene la particularidad de ser reconocida como una mujer con una gran belleza, pero que tenía una gran inteligencia y una gran capacidad y una gran atractivo de su personalidad. Sí, era como con dotes de líderes. Ajá, tú sabes que Minerva, ¿tú qué te refieres a ella? Era la más luchadora de las tres, o sea, era la que más se identificaba con luchar en contra del régimen de Trujillo, luchar por los derechos humanos. Entonces le sigue María Teresa, que es la menor. Patria estaba, pero no era, ella prestaba su hogar, prestaba su casa y allí se hacían las reuniones clandestinas, se guardaban, se escondían las armas y todo aquello, pero que Minerva, que es la madre de Minú, que eso hay que también destacarlo, Minú Tavares Mirabal, Minú, pues ella es hija de esa mujer luchadora, emprendedora, una mujer que definitivamente no se quedó de brazos cruzados ante el régimen de Trujillo y murió dignamente, murió luchando en lo que ella creía, en sus ideas, y hasta el final luchó por esas ideas, aún en su lecho de muerte. Sí, lo importante es que ella en su vida política, ella es de las fundadoras del 14 de junio, y inclusive se le vincula a ella, a Minerva, como la ideóloga y de ese movimiento que se llamó el 14 de junio, y tanto así que una reunión clandestina donde nada más participaron 2 mujeres, Minerva tuvo una participación protagónica. Fue condenada por haber participado en ese movimiento a 5 años de prisión, Minerva y María Teresa, junto con sus 2 esposos, el esposo de cada uno de ellas, Manolo Tavares de Minerva y este señor que ahora no recuerdo, Leandro Guzmán, que es el esposo de María Teresa, era el esposo de María Teresa. Luego ellas fueron, se cambió la designación a arresto domiciliario y ellos continuaron presos en la cárcel y a ella se le permitía salir 2 veces por semana, una vez para ir a la iglesia, porque era muy cristiana, y otra vez para ir a visitar a su marido. Ahí es que se gesta todo el hecho de cómo buscar la manera que se veía como un acto benévolo, sí. Benévolo, porque bueno, dejarla, eran 5 años de prisión y salen mucho tiempo antes, entonces se veía como un acto de benevolencia de parte de Trujillo, cuando realmente se estaba cocinando otra cosa por debajo, que entonces viene y culmina en ese hecho tan horrible de la asesinato. Así es, también ellas eran llamadas, las hermanas Mirabal, como las mariposas. Ese era el nombre que se daban para las reuniones políticas clandestinas. Esa reunión que mencionó Mildred, que fue ya iniciando el movimiento 14 de junio, ahí ya es que inicia lo que es el proceso ya de la tiranía de Trujillo para con ellas y los esposos, porque ahí es que ya le informan a él sobre las reuniones, específicamente sobre esa reunión que realizaron, que participaron muchas personas a nivel nacional, se realizó en Mao, en Mao se realizó, y de ahí entonces es que él comienza arrestando ya a todas las personas que participaron en esa reunión. Importante es también destacar que la tiranía de Trujillo era muy férrea y era muy activa en contra de sus contrarios. Claro. Es decir, tenía un servicio de inteligencia que era avasallador. Esas muchachas y sus familias fueron víctimas de la persecución del sistema, de un acoso, y todo el servicio de inteligencia rodeaba la casa, ya no podían conversar con nadie, y en varias ocasiones fueron privadas de libertad, incluso su padre, y su padre muere a temprana edad, producto de esa presión que tenía esa familia, que fue despojada de todos sus bienes. Así es. Y maltratos y todo. Así es. Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa y retornamos en unos instantes. Y todo el mundo apoyando a